cuando recién me cambié a este país, tuve una experiencia muy interesante. Me encontré con muchas cosas nuevas, pero una de ellas me acuerdo muy bien que en la escuela en que estaba estudiando, en un momento se me olvidó algo que yo apreciaba mucho. Se me olvidó por ahí, lo descuidé. Y cuando me di cuenta, inicialmente me sucedió, me sentí así como, y ya perdí esa cosa que tanto apreciaba. Y mientras estaba platicando con alguien de cerca de mí, que ya era muy común para él estar ahí, por llevar otro año, me preguntó: ¿y ya fuiste a Lost and Found? Y cuando oí eso, dije: ¿Qué es eso? Pues puedes ir ahí y preguntar, a lo mejor está ahí tu cosa. Mi experiencia al crecer, donde yo crecí, pues, como muchos de nosotros, es: ya perdiste una cosa, como decimos allá, ya valió, ¿no? Lo que sea. Y entonces yo llegué a ese lugar y ahí estaba lo que yo había olvidado y perdido. Inicialmente a mí eso me causó así como: hay un lugar en esta escuela, en este mundo, en este lugar donde pueden ir las personas que se les olvidó algo, claro, alrededor de esa propiedad, y encontrarlo, o sea dinero o algo de valor o ropa o lo que sea, ¿verdad? Yo lo encontré y me sentí muy así como: no lo puedo creer. Qué gran cultura, ¿verdad? Y ahí estaba. Y sabes, muchas veces así sucede con nuestra vida. Olvidamos, perdemos algo, especialmente hoy, hablando de nuestro propósito. El propósito de la vida, el propósito de una persona. Por alguna razón lo perdemos, lo perdemos de vista o lo olvidamos en algún lugar. Pero qué bueno que haya un lugar donde podamos nosotros ir ahí y recuperar el propósito para lo cual estamos viviendo. Y así sucedió cuando Jesús por primera vez apareció ante la humanidad. Los encontró perdidos, sin propósito, sin saber exactamente por qué estaban viviendo. Lo habían olvidado, lo habían perdido, este propósito para ellos. Y la razón fue que escuchaban a muchas personas o seguían a los demás, lo que los demás hacían, y las personas pues simplemente continuaban en su rutina. Jesús apareció para poder señalar, mostrarnos cuál era el propósito, especialmente en sus seguidores. La semana pasada comenzamos esta serie que se llama Al Revés, porque representa la manera en que nosotros pensamos, pero debemos considerar la manera en que Dios piensa, porque es al revés de lo que nosotros pensamos. No estamos seguros si solamente consideramos nuestra manera de pensar. Necesitamos siempre considerar, pensar, analizar, ver cuál es lo que Jesús piensa, porque eso nos va a mantener siempre en una buena dirección. Nosotros somos, la gente piensa que es muy inteligente o medio inteligente o poco inteligente, pero sin duda alguna cualquier ser humano, no importa quién sea y cuántos recursos tenga o qué haga, necesitamos siempre voltear a las palabras de Jesús para que nos den dirección. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos que haya un corte, ¿verdad?, de parte del director de nuestra vida. Y dijimos la semana pasada, si tú estás haciendo tu película, necesitas darle el guión a Jesús y decir: aquí está. Y seguramente Él va a decir: corte, tenemos que cambiar esto, y esto es lo que yo diseñé para ti. Vamos a ver hoy, debemos pasar, dijimos la semana pasada, del nivel de la multitud, porque en el primer mensaje de Jesús, Él dice ahí que vio las multitudes, pero también dice que sus discípulos se acercaron a Él. Y Él por primera vez comenzó a enseñarles. Entonces, nosotros debemos pasar del nivel de ser de la multitud a pasar al nivel de ser un seguidor de Jesús. Porque debemos aceptar que Él es el dueño de la vida y reconocerle como Señor para seguirle. De esa manera dejas de ser de la multitud. La gente que es de la multitud va a la iglesia, pero los que han dejado la multitud para ser seguidores de Jesús son la iglesia. Quiero decirlo una vez más: la gente que es de la multitud va a la iglesia, ¿verdad? Va a la iglesia simplemente. Pero los que han dejado el nivel de ser de la multitud para ser seguidores de Jesús, entonces ellos son la iglesia. Tú y yo, los que seguimos a Jesús, somos la iglesia. Eso es al revés de lo que la gente piensa en este mundo.
ustedes, mis seguidores, son la sal de este mundo. Son la sal y la luz de esta tierra. Este mundo está en oscuridad. Este mundo es insípido. Necesita de sal. Y ustedes lo son. Y él lo primero que empezó a decir, siguiendo más bien el mensaje de la semana pasada, él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, mis seguidores, no la multitud, mis seguidores. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pisotearán como algo que no tienen ningún valor. Jesús estaba diciendo esto. Porque sin duda tú y yo hemos descubierto en momentos que a veces parece que la vida no tiene mucho sentido. Y la verdad, sin Cristo Jesús, la vida no tiene sentido. Pero Él les decía, pero ustedes, mis seguidores, los que creen en mí, ustedes son quien les da sabor a esta tierra. Ustedes deben de ser. Pero si la sal se queda sin sabor, ¿cómo podrá adquirir su sabor una vez más? ¿Cómo podrá? Y la tierra necesita de sabor. Y ellos habían olvidado su propósito. ¿Para qué estaban en la tierra? Quisiera preguntarte, ¿sabes tú algo? Tu vida tiene sabor, ¿verdad? Mi vida tiene sabor. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe nuestra vida? Entonces, en nuestra vida cristiana hay dos palabras muy importantes que hoy quiero mencionarte y que están desde que Jesús murió y resucitó en el Nuevo Testamento y que nos dan dirección, nos dan una manera de cómo ubicar nuestra vida en el propósito de Dios para nosotros. Hay estas dos palabras que son muy importantes como seguidores de Jesús y nos llevan, nos describen nuestra fe, cómo está, qué está pasando en nuestra vida y nos muestran la dirección hacia dónde debemos caminar para no olvidar nuestro propósito. La primera de ellas, si está en tus notas, es justificación. Esta es una palabra que no muchos la utilizan, ¿verdad? Pero está en el Nuevo Testamento. Y justificación quiere decir, es el acto de ser declarado, tú y yo, de ser declarados justos a los ojos de Dios. Esto es justificación. Esta es la manera en que empieza toda una carrera de fe. Esta es la manera en que pasas a ser de la multitud a ser un seguidor de Cristo. Esta es la manera en que dejas tu vida siendo tú el promotor y el diseñador de tu película para dejarle a Jesús que guíe tu vida y ponga en orden lo que está pasando en tu vida. Justificación es el arranque de una vida que se decide a rendirse a Jesús. Y ese no es un mérito nuestro. Ese es el momento en que tú ves lo ruin que eres sin Jesús y le declaras tu Salvador y le dices, no puedo vivir sin ti, esta vida no tiene sentido sin ti. Pero cuando llegas a la realidad de que sin Cristo la vida no tiene sentido, es cuando dices, necesito de Él. Es cuando reconoces que Jesús murió en la cruz por tus pecados y Él ofrece salvación. Y en esos momentos, sin olvidarlo por el resto de tus días, en esos momentos eres justificado. Lo que hizo Jesús en la cruz paga tu pecado y es de tal valor que tú no puedes perderlo de vista en tu carrera cristiana. En la multitud, eso simplemente es algo más que pasó en la historia. Pero el que sigue a Jesús nunca pierde de vista que ha sido justificado por la sangre de Jesús. Hay en su momento, en su manera de vivir, algo de gran valor. Es decir, que constantemente está reconociendo, yo soy una persona perdida sin Cristo. Y Él me ha rescatado. No es que al recibir a Cristo, entonces ahora yo soy mejor persona. Recibir a Cristo es decir, yo soy una persona completamente destruida sin Jesús y no puedo soltarme de Él. Esa es la palabra justificación. Y a partir de ahí empieza un proceso en la vida del creyente. Hay un proceso que comienza y es la siguiente palabra. Santificación es el proceso de ser hecho santo. Todos los que han pasado de ser de la multitud a seguidores de Jesús comienzan siendo justificados por la fe en Jesús. Nunca pierden esto de vista y dicen, yo no me puedo soltar de Jesús. Y a partir de ahí surge un proceso en tu vida para que cada momento nos parezcamos más a Dios siguiendo a Jesús. Eso es la palabra santificación, un proceso. Eso es el propósito
para cada creyente. El poder cada día parecernos más a Jesús. El verso que leímos al principio de que somos la sal y la luz de la tierra del mundo servía para darnos dirección. ¿Sabes? En aquel tiempo no había refrigeradores, obviamente. Y la manera en que podían preservar, aparte de dar sabor, las cosas era con la sal. Entonces, como no había electricidad, no había refrigeradores, usaban sal para preservar las cosas de valor, en este caso la comida. Entonces, el propósito de Dios para nuestras vidas es que continuemos este proceso y seamos de sabor y de preservar el valor de la vida en Cristo Jesús aquí en la tierra para este mundo. Eso es el propósito de Dios para nosotros. Fíjate que estas mismas palabras de Jesús fueron registradas en el Evangelio de Lucas y dice algo así: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Fíjate qué interesante esto. Jesús estaba diciendo, si pierdes tu sabor, si pierdes tu propósito, ya no siendo de la multitud, sino como creyente, ya es de poca utilidad en nuestras vidas. No encontramos sabor en esta vida. Y aparte dice aquí que no sirve ya más para nada, ni para ponerle en la tierra, porque la tierra produce, pero ni tampoco para el abono. Ustedes saben lo que es el abono, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de esa sustancia que huele muy mal y que está en los jardines de algunos lugares. Aquí hace unos meses, no sé cómo estuvo, pero estaba un lugar por inaugurarse y llegué ahí y olía a como que no querían que se inaugurara, ¿verdad? Pero es que estaban haciendo para que pudiera crecer el pasto en ese lugar. Eso es el abono. A nosotros le llamamos de otra manera, ¿verdad? Pero aquí pues podemos decir abono. Estiércol. Pero Jesús dice, ni siquiera, si pierdes tu sabor, ni siquiera sirves para ponerte en el abono. Si pierdes tu propósito. Es como si Jesús dijera, quítate de ahí, estás echando a perder mi abono, ¿verdad? Para que fertilice la tierra. Uno puede pensar, ay Jesús, ¿por qué hablas así? Porque realmente es la verdad. Si tú y yo, que hemos pasado de ser de la multitud para ser seguidores de Cristo, perdemos nuestro sabor, estamos perdiendo nuestra propia vida. Si tú y yo hemos perdido nuestro sabor, ¿para qué servimos? Ni siquiera para la tierra porque produce, ni siquiera para el abono, ¿verdad? Porque fertiliza. ¿Qué más podemos decir? Jesús está diciendo así, como que no puede ser sal sin sabor. La sal no puede dejar de ser sal porque, o sea, no puede haber científicamente sal que pierda sabor, ¿verdad? Hay una manera en que pierde el sabor cuando lo mezclas con cosas, pero estaba hablando más bien de que no puede haber discípulos, creyentes, seguidores de Jesús que no tengan sabor. Las palabras de perder sabor significa lo mismo que ser insípido en la palabra de Dios, ¿verdad? Un discípulo insípido no sirve en el reino de Dios. Un discípulo insípido no sirve en el reino de Dios. Ahora, quise poner la palabra insípido porque es más normal. Pero también la palabra que dice ahí, perder sabor, quiere decir tonto. Que pierde su filo si fuera un hacha. Imagínate, vas a cortar un árbol y tu hacha está toda sin filo y nomás estás dándole unos palazos. ¿Quién va a acabar primero con quién? Un discípulo sin sabor, un seguidor de Cristo sin sabor, ha perdido su vida, ha perdido su propósito. Está completamente errante. Los seguidores de Jesús estamos para preservar el reino de Dios en la tierra. ¿Estás dolido por lo que pasa en el mundo? Jesús nos creó para nosotros poder hacer algo al respecto. Quizá no podemos hacer lo mismo por todo el mundo, pero sí lo puede hacer por una persona. Quisiéramos cambiar el mundo, pero no podemos ir a todos los lugares, pero sí podemos y tenemos a alguien cerca de nosotros por el plan de Dios para cambiar su mundo.
Por supuesto, ser de la multitud es más cómodo, es no hacer nada, pero al final tampoco sirve. Pero ser un discípulo y un seguidor de Jesús, que hemos perdido el propósito de Dios para hacernos, para santificarnos, para continuar en el proceso, para nosotros darle sabor y preservar la tierra, el reino de Dios en la tierra, pues estaremos siempre perdiendo nuestra razón de vivir. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Igual la humanidad en la oscuridad está perdida, pero Jesús dijo que tú y yo somos la luz de este mundo en tinieblas. ¿Tú crees que este mundo está en tinieblas? Tú y yo somos la luz. Y si perdemos nuestro propósito, nuestra santidad, nuestra manera del proceso de Dios en nuestra vida, está más oscuro que nunca. Si en las casas de la multitud sus hogares están en oscuridad, y en tu casa que eres discípulo de Jesús pierdes tu propósito, es más grande la oscuridad. No va a venir otra luz. Tú y yo somos la luz de este mundo, y si en tu casa no hay luz de Dios en tu hogar, imagínate cómo estará el vecino. Si en tu casa no hay sal, no hay preservación de los valores de Dios en tu casa, imagínate cómo está el resto del mundo. Primero, si en tu casa no existe esto, ¿cómo estará el mundo? ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuánto trabajo Dios necesita hacer en nuestra vida para poder proyectar en nuestros hogares sal y luz? Yo quiero continuar en el propósito de Dios para que Él me cambie, porque no hay otra manera de producir sal y no hay otra manera de producir luz en nuestros hogares. No hay otra manera de producir sal con tus compañeros de trabajo o luz en sus vidas si no es a través de ti. No hay otra manera de producir bienestar, luz y sal en una comunidad si no es a través de ti y de mí. Y si perdemos nuestro propósito, entonces imagínate lo insípido que es la vida, lo oscuro que es la vida. La palabra de Dios dice así, y esta frase, y no puedes estar en serio en tu santificación a menos que sepas la palabra de Dios. A menos que sepas la palabra de Dios. Los de la multitud van a la iglesia, pero los seguidores de Jesús son la iglesia y habitan momento a momento en la palabra de Dios para que su corazón sea transformado y sea cambiado y se parezca más a Jesús. La vida no tiene sentido sin Cristo Jesús. La vida está insípida. Un día me invitaron a comer, no en ninguna casa de ustedes, ¿ok? Y me dieron un plato característico, ¿verdad?, de nuestra cultura. Y entonces yo lo vi, se veía buenísimo. Y entonces mis jugos gástricos estaban así como, wow, no lo puedo esperar a dar la primera cucharada de eso que me van a servir. No fue aquí. Entonces que lo pruebo y no sabía a nada. A nada. Yo decía, no, mi cerebro estaba como que se quería salir. A ver, otro. Nada, no sabía nada. ¿Ustedes han probado comida que no sabía nada? O sea, se ve súper padre, pero cuando la pruebas, pues sí se ve que es, pero no sabe a eso. Entonces le eché limón, le eché el otro y aquello y no sabía a nada. Pues bueno, era misionero y me lo tuve que comer, ¿verdad? Pero así, pues bueno, por fe. Por fe me estoy comiendo esta sopa que es de no sé qué, pero no sabe a nada. Así es nuestra vida. No sabe a nada. Pues que no eres creyente, pues sí, pero no sabe a nada. Pero aquí dice, anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Tú y yo
Debemos pasar tiempo en la palabra de Dios para saber responder ante una ofensa, para saber responder ante una crítica, para saber responder ante una noticia, para saber responder, porque nuestras palabras santas dan sazón y preservan, pero nuestras palabras no santas destruyen. Imagínate la oscuridad que hay. Pasa tiempo en la palabra de Dios, porque si no, estás perdiendo tu tiempo. Lo que aprendí de lo que acabo de leer, lo que necesito cambiar. ¿Y qué vas a meditar acerca de eso? Y quizá memorizar